Clase número 18. Voy a continuar con la narración de mi historia particular y voy a seguir extrayendo las enseñanzas que yo he vivido a través de los hechos de mi vida y de la manera en la que los guías fueron adentrándose en mi conciencia y fueron sacándome, vamos a decir, de la vida de la inconsciencia, precisamente. Entonces, en el punto en el que estaba contando, bueno, pues que estaba en esta época de mi vida en la que investigaba mucho los sueños. Había tenido un sueño muy impactante en los 14 años, en el que se me mostraba pues que mi vocación tenía que ver con llevar paz a los espíritus y de esta manera pacificar puntos del mapa. Y bueno, pues a lo largo de las clases he ido narrando pues mis diferentes intentos para tratar de realizar algo así, que era totalmente incomprensible para mí, pero a pesar de todo, pues yo lo intenté. No me salieron bien. El intento número 2 tuvo que ver con integrarme en la iglesia y allí no encontré ni orientación ni guía. Al revés, viví situaciones muy malas, de las cuales me quedé traumatizada, me salí, digamos, rebotada, como se suele decir vulgarmente, y me fui al otro extremo. De ahí pasé a una etapa, digamos, de gran escepticismo y entonces empecé a tener sueños muy inesperados, muy sorprendentes y enigmáticos, en los que pues empecé a soñar con indígenas, con espíritus de la naturaleza, y entonces empecé a ser llamada de nuevo hacia la espiritualidad, pero de una manera diferente. O sea, de una manera pues, para la que yo no tenía ningún referente. Era todo, pues como digo, muy enigmático y me obligó a iniciar una investigación en los libros, en las bibliotecas, porque estoy hablando de hace muchos años. No había el internet que hay ahora, ni toda esta información en las redes. Entonces, bueno, logré dar con el hilo del chamanismo, por así decirlo, con libros de antropología, con relatos de indígenas y cosas así, y empecé a poder nombrar de alguna manera lo que me estaba pasando, aunque no sabía pues qué hacer con ello ni cómo vivirlo en mi vida cotidiana. Yo tenía una vida, digamos, muy superficial de día, o sea, ocupada en cosas muy estándar para mi sociedad, y luego por la noche tenía una vida completamente diferente, porque cuando me iba a dormir soñaba con cosas que, bueno. Todo eso es lo que he ido contando en las clases anteriores. He avanzado hasta el momento de decir que empecé a investigar los sueños, porque claro, es un paso lógico si lo piensas. Empiezas a tener sueños raros, sueños enigmáticos en los que sientes que algo te está llamando, y es muy lógico que empieces a indagar sobre el mismo fenómeno de los sueños en sí. Y entonces también he contado cómo pues empecé a investigar los sueños, pero al final, o sea, viví una encrucijada en la que, gracias a un sueño que tuve con 3 ángeles, que esto está narrado en la clase que se titula Purificación de sueños, bueno, pues gracias a ese sueño se me da un aviso. Yo entiendo que tengo que, de algún modo, consagrar mis sueños, o sea, es decir, pedirle a Dios o pedirle a algo superior que los proteja, porque incluso, aunque tú solo quieras indagar y desarrollar tu conciencia, pues hay peligro también en el plano onírico. O sea, también se te puede despistar, se te puede introducir hasta propaganda en los sueños, que este concepto para mí era muy, bueno, incomprensible y rompedor en ese momento. Pero bueno, pues yo hice caso del consejo que se me dio, y entonces empecé a orientar mis sueños hacia el aprendizaje y el despertar espiritual, pero no solo por mí misma. O sea, yo lo que estaba reclamando a Dios de algún modo era ser enseñada, ser guiada. Entonces ese matiz de diferencia creo que es lo que provocó que luego pues empezaran a darse sueños con lo que acabarían siendo mis guías. ¿Me explico? Porque hay una gran diferencia entre decir yo quiero aprender, yo voy a dirigir mis sueños, yo voy a decretar lo que quiero, yo voy a hacer lo que sea cuando salga en astral, yo. Bueno, ese camino no es que sea malo en sí mismo, pero te quedas en el yo. O sea, es decir, bueno, ¿quién te está guiando? ¿Quién te está orientando? Tú.
O sea, allá tú verás tú misma lo que te vas a encontrar, pero cuando tú dices, admito mi ignorancia, veo que las cosas no me están yendo demasiado bien, que esto es lo que he ido contando en las clases, necesito que alguien me enseñe, pues de algún modo te estás abriendo a ser enseñada, te estás abriendo a que se acerquen a ti guías, inclusive maestros espirituales, a través del plano de los sueños, también a través del plano de la vida real, lo que pasa, bueno, la vida real, la vida cotidiana. Lo que pasa es que, bueno, yo, no lo tuve fácil en ese sentido, por lo menos en esos años, así que de momento la cosa siguió funcionando a través del plano onírico. Y bueno, después de haber hecho este repaso de lo que he explicado en las últimas clases, paso a contar cómo fue que soñé por primera vez con Miguel. Porque es un hito en mi camino espiritual, fue un momento, y de hecho coincidió con un momento que fue como una mega sacudida para la humanidad civilizada, para la civilización occidental. ¿Por qué? Porque yo soñé con Miguel la víspera del famosísimo 11S, el 11 de septiembre. Aquello de las Torres Gemelas y tal. Bueno, pues esa noche anterior fue cuando yo soñé con Miguel por primera vez. Y bueno, os voy a explicar el sueño y luego os contaré las impresiones que me produjo y las enseñanzas que al día de hoy extraigo de esa vivencia, ¿vale? Que la cosa, pues como veréis, tiene su miga. Bueno, en esa época ya me venía pasando que a veces, yo siempre he tenido de vez en cuando pesadillas. Hay una serie de sueños recurrentes en los que básicamente personas tipo mafiosos o algo así, o entidades tipo mafiosas me intentan matar. He soñado esto, yo qué sé, no sé, igual digo miles y estoy exagerando, pero cientos de veces en mi vida, pierdo la cuenta. Es un tipo de sueños que me va sucediendo y en aquella época yo me empezaba a dar cuenta porque era cuando estaba observando mis sueños y los apuntaba. Entonces me sucedían muchos sueños de peligro de muerte, de que te quieren matar y de que hay cosas muy malas que vienen, que a veces ni siquiera las veía, pero las sentía. Empezaba a notar como, no sé, como estas pesadillas en las que notas que se está acumulando algo, que hay una presencia, hay algo malo. Esa sensación que todos creo que hemos tenido alguna vez, sensación de mal rollo, algo viene, algo me quiere matar. Entonces me venía pasando esto, o yo lo venía observando, y también me estaba pasando que de manera bastante rara para mí, o sea, irracional, porque yo no estaba fomentando eso desde mi vida diurna, pues en algunos sueños de estos, en unos cuantos sueños de estos, me daba por llamar a Miguel. Es decir, yo en el sueño hacía cosas que no hacía en la vida cotidiana, porque yo en la vida cotidiana sí estaba empezando a rezar, dirigiéndome como a Dios, siguiendo el consejo de los ángeles, ¿no? De decir, bueno, pido a Dios claridad, que se me guíe, que haya guía para mi vida y tal. Pero de ahí a pensar en una cosa tan concreta como Miguel, o sea, una entidad, un ángel que tiene nombre propio, no sé cómo decir, yo eso pues no se me ocurría. O sea, no estaba pensando de día, pues voy a pedirle a Miguel que me ayude. Es que no. En cambio, de noche, en algunos sueños, resulta que sí que lo hacía. Bueno, entonces, era simplemente una cosa que me llamaba la atención, pero pues a veces cuando llamaba a Miguel en sueños pasaba alguna cosa que me ayudaba. Recuerdo, por ejemplo, un sueño en el que estaba secuestrada por los clásicos mafiosos que me metían dentro de un coche para matarme, y entonces yo llamaba a Miguel y aparecía en mis manos así materializado de repente una navaja, pero de estas españolas de cortar, o sea, una navaja que podía ser un arma, de las afiladas, no las de que solo sirven para pelar una manzana, sino navaja de las de pelea de navaja. Y yo miraba la navaja y decía, bueno,
¿Y esto cómo se usa? Porque dices, vale, he llamado a Miguel y me ha dado un arma, pero no sé usarla. Y entonces me despertaba ahí, por ejemplo, en ese sueño me desperté y claro, me daba una sensación, digo, es que es como si alguien me estuviera diciendo, tienes que aprender a defenderte. O sea, te estoy dando la navaja, claro, no la sabes usar, ¿verdad? Deberías aprender. Pero claro, eso no se traducía en algo literal, en mi vida física, porque a mí no me estaba sucediendo eso. O sea, yo nunca fui secuestrada y nunca tuve que defenderme a navajazos por las calles. Es en el plano del alma que estaba sucediendo esto. Y claro, ¿cómo se entiende la defensa espiritual? Bueno, yo estaba lejísimos de siquiera entender que hubiera necesidad de defensa espiritual. Por eso estaba tan desconcertada con los sueños que estaba teniendo en los que se me perseguía, se me atacaba. Yo nunca entendía por qué. O sea, ¿quiénes eran esos mafiosos? ¿Qué era todo eso? Y lo de la navaja, pues me parecía además como muy violento. Claro que las representaciones de Miguel en el arte cristiano, por ejemplo, pues siempre lo ponen con espada o con lanza. Ya tenía cierta coherencia que llamar a Miguel para que me ayudara contra unos mafiosos y me apareciera una navaja en las manos. Pero claro, en la educación católica estándar, bueno, se parte de las frases evangélicas de Jesús, que son totalmente condenatorias de la violencia. O sea, Jesús enseña el pon la otra mejilla y le dice a Pedro, envaina tu espada, quien a hierro mata, hierro muere. Tenía completamente absorbido digamos, el ideario cristiano en el que bajo ningún concepto yo tenía que ser violenta. Y aunque me estuvieran secuestrando, pues oye, nada de yo qué hago con una navaja, pues es que no me voy a poner a acuchillar al que me ha secuestrado. O sea, a ver si soy capaz de transmitir la cosa, pero es que yo lo que descubrí es que lo que yo estaba esperando es que Miguel apareciera y me salvara, ¿me explico? Me salvara con un milagro, con una intervención extraordinaria. O sea, a mí no me parecía bien. Yo no sabía qué hacer con la navaja, no porque no se me ocurriera acuchillar al secuestrador que me iba a matar, es porque tenía ese bloqueo educacional. Porque vamos, o sea, que sí, que vale, que no tienes estrategias de autodefensa y no te han enseñado a usar la navaja, pero si estás en una situación de vida o muerte, hombre, pues como, no sé, puedes coger y darle en el cuello, qué sé yo, defender tu vida, ¿no? Pues yo estaba bloqueada por esa razón. Entonces, bueno, ese sueño es uno de los que recuerdo, porque fue impactante la enseñanza que me trajo al despertar. O sea, es decir, me rompió un poco los esquemas y no lo entendí. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué me están sugiriendo? ¿Que me vuelva violenta? Incluso mal pensé. Dije, pues no sé quién me ha respondido. Yo he llamado a Miguel, pero mira lo que me ha pasado. ¿Qué quieren? ¿Que vaya por el mal camino? ¿Que empiece a usar cuchillos? Como yo qué sé. Claro, bueno, tenía realmente un gran problema con la autodefensa. Y claro, pues esto se aplicaba en lo físico y claro, también en lo espiritual. Yo por eso estaba llamando a Miguel, porque estaba esperando al gran Salvador. O sea, aunque en la vida diurna yo no tenía ese concepto de Miguel, hombre, pues supongo que había calado en mí pues todo el imaginario cristiano de las iglesias, ¿no? Por las iglesias Miguel mata al demonio. O sea, le está dando una paliza, vamos. Entonces, claro, pues yo tenía problemas en la noche con algunos sueños, algunas pesadillas. Tal vez notaba que detrás de esos mafiosos que me querían matar, pues había algo malvado. Lo asociaba con el mal, con los demonios y todo esto. Y entonces, lógicamente, mi subconsciente ataba cabos y se me ocurría llamar a Miguel. Aunque luego de día, cuando me despertaba, decía yo, ¿qué hago llamando a Miguel? Pero esto es muy raro. Pero claro, pues yo llamaba a Miguel porque esperaba que le hiciera el trabajo, no nada de que yo hiciera nada. Entonces, bueno, eso fue muy desconcertante y me dejó pensando, no lo pude ni verbalizar como lo estoy haciendo ahora con toda esta reflexión, porque no me daba cuenta de en qué matriz de pensamientos y de educación estaba sumergida. O sea, aún y a pesar de que había tenido mi crisis con la iglesia y todo esto, no era consciente de todo el resto. O
sea, yo solo pensaba que estaba mal con la Iglesia, pues porque, bueno, porque descubrí mucha corrupción, temas de codicia monetaria, temas de, bueno, de ansia de poder, peleas por el poder y tema de corrupción sexual, de abusos, ¿no? De abusos de poder y abusos sexuales hacia personas. Entonces esa era mi explicación. El resto no lo había cuestionado, no tenía ni criterio ni discernimiento. Yo era como un pez que estaba sumergido en un tipo de agua que ni siquiera la veía. O sea, no era capaz de distinguir si estaba nadando en agua verde, roja, azul o amarilla, porque estaba siempre en esa agua. O sea, eso estaba tiñendo mi visión, por así decirlo. Y no puedes ver, no puedes ser consciente de en qué agua estás nadando si no te sacan de ahí. O si algo no sacude tus preconceptos y te dice, oye, esto. Entonces ese sueño en el que aparecía una navaja en mis manos, que además recuerdo que el mango era azul, un azul que luego pues siempre he asociado con Miguel, el azul, un azulón así, un azul intenso. Bueno, pues ese sueño pues fue una de esas cosas que empezó como a hacerme pensar. Pero vamos, que me llevaría muchos años darme cuenta de que estaba separadísima de la autodefensa espiritual, para empezar. Bueno, entonces en esa época fue que sucedió de nuevo una noche que tuve una pesadilla en la que otra vez algo se concentraba, algo muy malo empezaba a moverse y a molestar y bueno, y yo empecé a sentirme muy mal, con mucho agobio, y empecé a llamar a Miguel a gritos, esta vez a grito pelado, porque había como una enorme oscuridad que era literalmente oscura en el sentido de cosas negras que se estaban como concentrando a mi alrededor y yo notaba que algo malo me iba a pasar en sueños, entonces llamé a Miguel. Pero llamé a Miguel, pues eso, gritando, ¡Miguel! Bueno, así en plan película, en plan mujer desesperada llama a Miguel. Y para mi sorpresa, de repente apareció Miguel ante mí. O sea, yo vi una figura con aspecto humano, ¿vale? Es que eso no me había pasado nunca. Yo esperaba en el sueño que me pasara lo de otras veces, que la energía se moviera o que algo cambiara o que yo qué sé. Lo que no me podía esperar de ninguna manera es que de repente ante mí había bueno, vamos a decir, tenía el aspecto de un hombre joven, ¿vale? Pero con una firmeza y una severidad. No es que me mirara sonriente, así en plan como las estampitas de los ángeles típicos del cristianismo. No, era, vamos, marcial total. De hecho, llevaba el pelo rapado, que esto, bueno, más veces he visto ángeles así, rapado estilo militar. O sea, el pelo lo llevaba súper corto, nada de largas melenas con rizos y no sé qué, esos ángeles que pintan que parecen sacados todos de un anuncio de champú o algo así, digo, pero bueno, este era, vamos, marcial. O sea, además es que, bueno, ¿cómo supe que era Miguel? Bueno, es que lo supe, o sea, no, sin palabras, era un impacto tal su presencia, o sea, no era porque yo estuviera viendo a un joven con apariencia de perfección, era el impacto de la energía, que esto creo que solo me va a entender el que lo haya soñado o el que lo haya visto. Hay presencias que te producen un impacto, o sea, casi que te echas para atrás del impacto de su aura, ¡boom! O sea, es casi como un impacto, una explosión, o sea, te quedas así, casi paralizado de que la sensación energética que produce una presencia de tal solemnidad como la que tenía Miguel. O sea, solemnidad en la energía. ¿Por qué? Porque, de hecho, es que en lo demás era súper austero. Que esto, lo de la austeridad, luego ha tenido una continuidad en mi vida. Siempre ha sido así. Pero era austero, ¿en qué sentido? La verdad. Yo a ese Miguel lo he visto de una manera que no lo he visto retratado nunca, porque iba vestido, vamos, poco vestido, porque iba vestido como los guerreros antiguos. O sea, los guerreros antiguos de hace milenios, esos pues estilo, yo qué sé, como los de los pueblos, eso, de hace milenios, que llevan solo, o sea, llevan el pecho descubierto y llevan solo pues algo que les cubre las partes, una faldita de esas, yo qué sé, faldita,
No sé de qué origen era, ¿por qué? Porque ¿qué pasó? Con la falda o la cosa guerrera que llevaba Miguel, atrapó mi vista. ¿Por qué? Porque estaba hecha de un tejido que, bueno, recuérdese que yo ya lo he explicado, que yo había estado estudiando diseño de moda, 4 años estudiando, y tenía pues estudio en los tejidos. O sea, había una asignatura específica que duró más de un año que trataba acerca de los tejidos. Los tejidos había que saber distinguir cómo estaban los hilos, la composición, tenías que tener una idea de las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo no era una científica de los tejidos, pero yo en un sueño o en la vida real, yo me fijo en los tejidos, y el tejido de la falda de Miguel atrapó mi visión. ¿Por qué? Porque tenía algo sobrenatural, especial, raro, sagrado. O sea, tenía algo, era una falda hecha de... se veía de color crudo. Es que era raro, porque claro, yo... O sea, en las estampitas y en las imágenes de Miguel siempre se lo pinta o bien con armadura o bien con cosas estilo griego, romano, estilo renacentista, todo muy aparatoso, lleno de, yo qué sé, de metales, de no sé qué, de adornos, tal cual. Y yo de repente estaba ante un guerrero de la época vete a saber cuál, con una falda que estaba hecha de 100% lana. ¡Lana! O sea, claro, yo me quedé pillada, como dicen en España, digo, ¿lana? Porque además entonces empecé a escuchar una voz en off, alguien me hablaba, una voz que no era la de Miguel, que me decía que me fijara en la lana, lana de cordero 100% pura, que no estaba ni teñida ni blanqueada con químicos. O sea, esa es la información en plan analítico, análisis científico que se me dio acerca del tejido de la falda que llevaba Miguel. Y además la voz en off añadió, ese tipo de tejido solo lo lleva gente de la realeza. Toma castaña, porque digo, gente de la realeza, pero bueno, Miguel, ¿quién es entonces? ¿Qué es esto? O sea, bueno, mis neuronas empezaron a hacer plop, plop, plop. Pero es que además esto estaba sucediendo simultáneamente, que eso es lo difícil de explicar, porque las visiones místicas a veces son varias cosas a la vez. Y luego te cuesta saber qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después, porque estás como en otro tiempo, te has salido del espacio-tiempo, por así decirlo, y estás viendo diferentes packs de cosas a la vez. Porque mientras yo estaba radiografiando la falda y estaba oyendo esa voz, y estaba tratando, o sea, mi parte racional, la diseñadora de moda estaban tratando de entender qué diantres tenía que ver la realeza con supuestamente el ángel Miguel, que yo no lo entendía. Pues aparte, mientras sucedía esto, Miguel me estaba hablando, estaba severo, no parecía como en plan desenfadado, contento de verme. O sea, no es que estuviera enojado, pero estaba muy ocupado. ¿Por qué? Porque entonces, como en otro plano, pero al mismo tiempo allí, había un montón de gente que estaba en severos problemas que no eran mis problemitas, problemas. Gente que estaba muriendo o que ya había muerto. Gente en muy mal estado, que estaban llegando a él y él los estaba ayudando o protegiendo o algo así. Era todo como si Miguel estuviera muy ocupado con alguna clase de catástrofe o de mucha mortandad que estaba dándose o que se iba a dar o algo así. Porque en ese instante yo empecé a ver imágenes de una especie de meteoritos incendiarios que iban y se estrellaban contra edificios rascacielos en alguna ciudad. Y pensé, oh Dios mío, es el apocalipsis, el fin del mundo. Y Miguel está muy ocupado porque tiene la misión de ayudar a gente en ese escenario. Y entonces, bueno, todo eso, yo estaba viendo todo eso a la vez. O sea, era todo como una mezcla. Mi pobre cerebro estaba recibiendo toda esa información a la vez. Y Miguel por eso estaba severo, porque solo me dijo, ¿por qué me has llamado? O sea, ¿para qué me has llamado? O sea, como diciendo, oye, ¿tú sabes lo ocupado que estoy? ¿Ves toda esta gente? ¿Y tú qué problema tienes? ¿Para qué me has llamado?
Yo me quedé así como una niña a la que riñen, como cuando eres niño y llamas a tu mamá porque yo qué sé, porque se te ha roto una uña del dedo meñique y tu madre pues está, bueno, desplegando una actividad impresionante, lidiando con un montón de cosas mucho más importantes y tú vas allí porque se te ha roto la uña llorando por una uña rota y tu madre te dice, oye, mira, no es buen momento, ¿para qué me molestas por esta minucia? Pues fue algo así. Fue algo así que me quedé avergonzada, escurrida, como dicen en España. Digo, uy, me está echando la bronca. Al mismo tiempo me impactaba que había venido. Digo, bueno, había una parte de mía que estaba, o sea, una parte que no estaba ni mirando la falda, ni mirando a la gente esa muriendo, ni mirando a los meteoritos y pensando, oh, Dios mío, el fin del mundo. Había otra parte que solo estaba impactada y estaba en shock diciendo, ostras, he llamado a Miguel y ha venido Miguel in person. Y era como que no me lo podía creer, como decir, pero wow, pero ostras, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y entonces me salió como esa parte que es muy humano, ¿no? De decir, ostras, alguien muy importante, estoy ante alguien muy importante, tengo que aprovechar este momento, porque fui totalmente consciente de que estaba ante el ángel Miguel bueno, era algo muy impresionante, porque aparte, otra parte de mí, del mismo modo que miraba la falda de Miguel y todo eso que estaba pasando, otra parte de mí se empezó a fijar en el que la piel de Miguel, es decir, el cuerpo, porque recuérdese que he dicho que no llevaba más que la falda, no me llegué a fijar en los pies, seguramente llevaba calzado, no lo sé, pero los brazos, por ejemplo, me fijé en los brazos desnudos, piernas desnudas. ¿Y qué había en los brazos? O sea, yo lo que vi es que la piel de Miguel, vamos a decirlo, noté perfectamente que no era un ser humano o no era normal. Es decir, bueno, me habían dicho todo eso de la realeza, pero era como estar mirando un cuerpo que en realidad es como si fuera todo él de luz y estuviera, digamos, metida la luz dentro de una envoltura. La piel se notaba claramente que era solo una envoltura. Y de hecho parecía que a través de los poros de la piel estuviera como queriendo escaparse una inmensa luz que había dentro de Miguel. Y como si Miguel, es que me daba la sensación de que él estaba haciendo un esfuerzo como para apretar la luz dentro de sí, que no se le saliera por los poros. Porque era como si tuviera que contener esa luz para no dañarme. O sea, para no ser una explosión de luz, una especie de supernova allí, un sol o algo, ¿no? Entonces era como, digo, fue una sensación súper desconcertante de decir, Miguel se está apretando, está apretando la piel para que no le salga la luz por los poros. Y de hecho yo tenía la sensación de que si lograba tocarlo, si lograba avanzar un dedo y tocarle el brazo y apretar, sería como las esponjas marinas que cuando aprietas sale agua, pero saldría la luz. Es decir, digo, si aprieto, apuesto a que salen rayos de luz allí, sale la luz de los poros, porque dentro de ese cuerpo que parece un cuerpo, o sea, ahí dentro hay luz, es todo luz. Y bueno, claro, con todo eso yo digo, estoy ante Miguel o estoy ante... Bueno, esto es muy importante, tengo que aprovechar este momento. Me salió esa faceta humana tan simple, ¿no? Bueno, yo lo que digo, que soy un alma simple. Entonces acepté la bronca de Miguel, acepté que él me estaba riñendo, pero pensé, bueno, tengo que aprovechar este momento y ¿qué voy a hacer? Digo, ya que lo tengo aquí, le voy a pedir que ayude, si es que va a venir el fin del mundo, si es que todos esos meteoritos van a caer y va a morir tanta gente, le voy a pedir que ayude a la gente que conozco. Y entonces empecé a confeccionar una lista larguísima, que no sé cómo, en 5 minutos, tema de los sueños, la tuve escrita en un papel, y eran todas mis amistades, de la escuela, del trabajo, de esto, de aquello, o sea, todos mis amigos, mis amigas, no sé qué, la gente que más o menos apreciaba, no sé cuántos, hermanos, no sé, bla, 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 una lista súper larga de toda la gente que yo quería, incluyendo, pues todos mis amigos son aeronautas, los soñadores, bueno, todo, un montón de gente que yo en aquel entonces tenía un montón de relaciones, y se la daba a Miguel, como diciendo, ay, por favor, ya que te veo, en plan... ¿Sabéis cuando la gente, pues, yo qué sé, ven pasar al rey o a un príncipe, ven pasar a un famoso
o yo que sé, a un ministro por la puerta de su casa y lo primero que piensan es, ¡ay, voy a aprovechar esto y le voy a pedir, ya que está aquí, que me ayude y que con mi influencia que ayude a mis amigos! Es todo el mercadeo de influencias. O sea, me salió esa reacción. Entonces yo le enseño la lista a Miguel. Miguel mira así, 2 microsegundos la lista y me dejó planchada porque lo único que respondió es que mi familia se iba a salvar. El resto no dijo nada. Es que, venía a traerme un mensaje claramente que tenía que ver con mi familia, que eso también me dejó súper desconcertada. Porque pensé, Dios mío, ¿qué significa que mi familia se va a salvar? ¿Cómo que mi familia se va a salvar? ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Realmente va a venir el fin del mundo? ¿Y por qué no ha mirado? ¿Por qué me habla de mi familia? Porque además yo ni siquiera tenía escrita toda la gente de mi familia, todas las amistades que pasaba. Fue rompedor. Fue muy rompedor, pero lo que me dejó al final más marca o más huella, aparte de todo esto que he contado, que lo sigo recordando con impacto al día de hoy, porque fue realmente una experiencia que no lo he vuelto a ver así, nunca, a Miguel. Pero lo que más me dejó al final marcada es que Miguel, sin palabras, solo con su severidad, su rigor, por así decirlo, su firmeza, mostrándome lo que él estaba haciendo, en plan, mira, estoy ayudando a toda esta gente que va a morir o que está muriendo. Lo que me dejó, fue como un impacto mental en mi conciencia, porque sin palabras me estaba preguntando, mira, ves, tú te estás quejando por cosas, ¿vas a ayudar? ¿Vas a hacer algo? ¿O vas a seguir así? ¿Vas a seguir así, con tus cositas del diseño de moda, preocupada porque se te ha roto una uña meñique y llamándome para nada, mientras mira cómo está el mundo y lo mal que se va a poner? ¿Vas a hacer algo o qué? Básicamente eso es lo que Miguel me transmitió. Aparte de un toque respecto a que tenía algo que hacer con mi familia y ocuparme de mi familia. Que esto luego he aprendido que, claro, es muy típico de Los Ángeles, te ponen rápidamente en órbita del cuidado de la vida, y la vida tiene que ver, para empezar, con las tramas de los vínculos, en fin. Pero ese tema lo dejo para otro día, pero me dejó, planchada en varios sentidos porque me transmitió, sin palabras, una vez más, era como una petición o un llamado muy fuerte. Muchos años después de aquel sueño de los 14 años, se me volvía a preguntar, oye, ¿tú vas a hacer algo por la gente que está muriendo, por todas estas almas sufrientes o qué? ¿Para cuándo lo de ayudar? ¿Te vas a comprometer o mira, porque estás como un poco distraída, ¿no? Tú mucho lo de llamar en sueños a que te vengan a ayudar y a que te vengan a salvar, pero te lo tienen que hacer todo y además no estás ayudando a nadie. ¿A quién estás ayudando tú? ¿Qué estás haciendo tú por la humanidad? ¿Qué estás haciendo tú por las almas que sufren? Y todo eso me llegó. Me llegó de Miguel y además me llegó algo más, me llegó como una sensación muy intensa de que tenía que rezar más, porque se venía algo muy complicado y era necesaria mucha oración. Y en ese instante empecé a despertarme. Y yo no quería despertarme porque yo quería hacerle más preguntas a Miguel, quería como retenerlo, no quería irme de su presencia. Estaba tan cierta, tan segura de, Dios mío, estoy ante Miguel, que quería agarrar ese momento como fuera. No quería despertar, quería sacarle más partido al encuentro, por así decirlo. Pero no, me estaba despertando sin remedio. Entonces me desperté ese día y me quedé súper impactada. Porque me desperté con una sensación de se viene el fin del mundo. He soñado con Miguel, esto es increíble. Me ha dicho que mi familia se va a salvar, pero no sé qué es lo que va a pasar con mis amigos. He visto una escena de meteoritos incendiarios y fuego y gente muriendo a masa en no sé qué ciudad, los rascacielos, la ciudad, los edificios. Estaba completamente descuadrada porque, al día siguiente, ese día cuando me desperté, resulta que es festivo. Yo vivía en Barcelona, ¿vale?
Y allí el 11 de septiembre es el día de, bueno, es la Diada Nacional de allí de Cataluña, es festivo, pero yo trabajaba, porque en aquel entonces estaba empleada en un lugar turístico, tenía un trabajo a tiempo parcial como azafata. O sea, de estas personas que trabajan en un lugar muy turístico de Barcelona, no voy a decir cuál, en el que, mira, pues un poco como al estilo alma portera, pues acogía a la gente, le decían por dónde debían ir, les ayudaba a circular, a transitar por un edificio monumental. Entonces, pues me tocaba ir a trabajar, no tenía tiempo de estar pensando en el sueño y todo eso, pero recuerdo perfectamente que yo aquel día fui al trabajo con una sensación, con una cosa, estaba sobrecogida completamente. No podía olvidar el sueño, o sea, no me lo quitaba de la cabeza. Y claro, pues como mi trabajo era básicamente estar de pie al lado de determinadas puertas, porque me tenía que ir moviendo conforme pasaba la mañana, turnándome con compañeras y tal. Bueno, yo estaba allí de pie en mi sitio, iba viendo pasar a los turistas, porque básicamente eran todos turistas, y nada más que estaba sintiendo rezar, y estaba rezando, me pasé la mañana rezando, todas las horas de mi turno en mi interior, no sabía ni qué decir, no sabía ni qué decirle a Dios o qué, pero Dios mío, por favor, Dios, por favor, no sé, pues le pedía ayuda para el mundo, ayuda, misericordia, no sé, algo así. Me pasé la mañana así y tratando de, bueno, de lidiar con una sensación que tuve de, Dios mío, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha sido este sueño, pero esto ha sido muy fuerte y algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, bueno, me estaba esperando llegar a mi casa para poder descansar y estaba esperando, pues digo, bueno, pues a lo mejor en sueños sucesivos, pues en otras noches, pues entiendo mejor, ¿no? Este sueño. Lo que menos me podía esperar era llegar a mi casa al terminar mi turno, que eran más o menos las 3 del mediodía. Llego a casa de mis padres, a la hora de comer, y estaban mis padres petrificados en el sofá porque estaban viendo en la sobremesa, estaban viendo el noticiero, las noticias, y había todas las escenas aquellas de las Torres Gemelas. Los aviones estrellándose, las torres desmoronándose, la gente muriéndose, algunos tirándose por... Bueno, y yo me quedé... Bueno, petrificada no lo siguiente, porque claro, yo llevaba toda la mañana rezando por no se sabía qué, y yo había visto que Miguel estaba ocupado, muy ocupado, con un montón de gente que moría en una ciudad, que había unos meteoritos incendiarios que pasaban y se estrellaban contra... Entonces, claro, las escenas es que se parecían mucho. O sea, claro, no eran meteoritos, eran aviones. Tampoco eran todas las ciudades, porque claro, yo en el sueño pensé, el apocalipsis, el fin del mundo, nos llueven meteoritos, morimos todos. Y ahora lo que veía era, pues, las Torres Gemelas, Nueva York y tal. Pero es que se parecía demasiado como para decir, es coincidencia. O sea, pues que además, claro, luego pues salieron las cifras de muertos y digo, pues claro que tenía trabajo Miguel, porque solo con que estuviera llamado a ayudar a algunas de esas almas, pues anda que no ha muerto gente ahí en un solo día. Entonces, bueno, yo no puedo... Bueno, al día de hoy todavía me faltan explicaciones, todo hay que decirlo, porque además, bueno, como sabrá la gente que vea este vídeo, bueno, ha llovido mucho desde el 11 aquel de septiembre y se han dicho muchas cosas sobre lo que sucedió verdaderamente. Yo no voy a entrar en esos debates, ¿vale? Porque este canal no es para hablar de lo que ya se habla en otros lugares, sino de hablar de la faceta, digamos, espiritual, de todo lo que tiene que ver con cosas de entidades, ángeles, cosas místicas y de otro tipo. Entonces, yo no voy a entrar en esos debates de lo que pasó realmente. Lo que está claro es que murieron muchas personas y eso... O sea, de algún modo en mis sueños se cumplió. O sea, a mí me rompió la cabeza pensar que Miguel ya estaba ayudando almas antes de que pasara. Porque claro, o sea, faltaban horas para el atentado en sí o para el derrumbe en sí de las torres. Claro, yo no sabía en aquel entonces que en el mundo angélico las cosas están fuera del tiempo. Y que a veces pues ves que suceden cosas allí antes de que sucedan aquí. Tampoco sabía, como hoy sé, que a veces pues las almas son advertidas antes y se las ayuda antes.
O sea, se las advierte antes y se inicia antes un trabajo de acompañamiento con las almas que van a morir. Que es probable que eso es lo que Miguel estuviera haciendo con algunas de las personas que fallecieron allí. Pues del mismo modo que yo en esa noche tuve una sensación de mucha oscuridad moviéndose y me empecé a agobiar y llamé a Miguel, pues quién sabe si esa oscuridad moviéndose y eso raro que yo notaba no era ya un movimiento en la fuerza, por así decirlo. Hay una conmoción en la fuerza, algo malo va a pasar. A mí me provoca que llame a Miguel, pero yo realmente no sabía lo que estaba pasando. Pues pudo haber muchas almas que lo notaran incluso en sus sueños, o estando despiertas horas antes de que sucediera, o incluso un día antes. Y entonces es posible, perfectamente posible, que Miguel estuviera iniciando esa acción de proteger esas almas para que, a pesar de que iban a morir, no se perdieran en ese drama, en ese trauma y pudieran transitar adecuadamente. Porque, a ver, sin entrar en conspiraciones, sin entrar en teorías, está claro que algo malo sucedió y que el mal actuó, me explico. Se mire como se mire, yo veo un mal allí, ¿vale? Hay una destrucción de un lugar que causa la muerte a un montón de personas que además no se puede decir que fueran malvadas, ¿me explico? No sé. O sea que, bueno, y luego pues heridos, bueno, la conmoción, bueno. Para mí eso es obra del mal, me da igual, o sea, bueno, no es que me dé igual, pero quiero decir, al margen de qué es lo que pasará exactamente, o sea, todas esas personas muriendo. Entonces tiene un sentido que Miguel, como defensor espiritual, defensor de almas, estuviera allí implicado en el rescate o en la protección de muchas, no sé si decir todas, pero de muchas sí, porque yo lo vi con un montón. Y tiene cierto sentido, entonces, pues que me viniera diciendo, mira, qué problemas, en qué problemas y qué ocupado estoy, y tú qué, ¿vas a ayudar o qué? Claro, yo luego me quedé un poco a vueltas pensando, ¿y por qué me ha dicho que mi familia va a sobrevivir si resulta que aquí en España no ha pasado nada? Y fijaos la de años que han pasado desde el 11S. Y muchas veces le di vueltas a esto en el tiempo sucesivo, pero lo que terminé entendiendo es que, bueno, aquel evento catastrófico fue realmente un final del mundo para mucha gente, porque cambió las cosas. Es decir, no solo fue el final del mundo para las personas que murieron allí de una manera tan trágica, sino que cambió de algún modo muchas cosas en la geopolítica, en el plano, digamos, material incluso. O sea, hubo un antes y un después del 11S. Entonces, yo lo que he entendido es que aquello era como un poco el pistoletazo de salida de cosas que no vemos en la superficie, pero que van teniendo causas, consecuencias, van encadenándose cosas. Y entonces lo que se venía, que yo vi, es como un cambio en el mundo que tiene que ver con, no sé, con realmente una serie de peligros asociados con cambio de era, con catástrofes, con guerras, bueno. Entonces el llamado de Miguel a que pensara en mi familia y decirme, la familia tal, porque dijo mi apellido, la familia tal sobrevivirá, como su respuesta a mi gran lista de conocidos era, la familia tal sobrevivirá. O sea, su llamado era decir, entra en cuestión familiar, porque, o sea, la salvación depende de entrar más en las raíces, de sanar lo propio, de atender eso, de no evadirte. Yo es que estaba muy evadida en aquel tiempo. No es que no amara a mi familia, pero estaba viviendo pues algo muy común en mi sociedad. Estaba desenraizada completamente. O sea, hay muchísima gente en mi sociedad que no tiene la menor conciencia de sus raíces. Por supuesto que tenía claros quiénes eran mis padres y mis abuelos, pero el concepto raíz y el concepto entrar en la familia va mucho más allá de eso. O sea, Miguel me conduciría a una perspectiva, una cosmovisión más indígena, más tribal en ese sentido.
más propia de la humanidad de siempre, de la humanidad del principio, que tiene muy presente no solo los padres, los abuelos, tiene presente pues cosas más transgeneracionales, cosas ancestrales, las raíces en un sentido más profundo, abarcando hacia muchas generaciones atrás. O sea, ser capaz de llegar a conectar con mis antepasados remotos. Eso me pasaría muchos años después. Bueno, no tan muchos, pero sí, me empezaría a pasar años después. Pero el concepto antepasados remotos, en aquella época yo no lo tenía en mente, para nada. Entonces, eso es la dirección que dio Miguel a mi alma, de algún modo. No es que despreciara mis amistades o que me dijera no tengas amigos. O sea, me puso como en vereda y luego yo he aprendido que es que Miguel es muy así. Miguel es muy de pocas palabras y, o sea, es... Pues como los guerreros, donde pone el ojo, pone la bala, o sea, te enseña a tener puntería. Mira, tienes que hacer esto, pum, la flecha tiene que ir a tal sitio, no te disperses. O sea, familia, raíces, ancestros, pum, eso. Eso es lo que tienes que fijarte. Luego, otra de sus flechas a mi conciencia fue, ¿vas a ayudar por fin o qué? Ayudar, se espera que ayudes. Tú eres un alma que ha nacido aquí para ayudar, no para estarte quejando por naderías, mientras hay gente que muere de manera horrible en otras partes del mundo. De hecho, con el tiempo yo llegaría a sentir, o sea, en sueños, y porque mis guías me lo han dicho, de que mi vida, entre comillas, privilegiada en un punto del mapa donde no hay guerra, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues tampoco hay hambruna y tal, y más o menos se puede vivir más o menos tranquilo, es precisamente para que aproveche esa tranquilidad, entre comillas, y haga una labor espiritual que no se puede hacer fácilmente cuando estás, vamos, yéndote de un sitio a otro porque no hay manera de vivir. O sea, porque o te matan o te echan o, bueno, o sea, hay mucha gente que no dispone de la mínima tranquilidad posible para decir voy a dedicarme a, yo qué sé, a hacer no sé cuántos días de oración por las almas masacradas en no sé qué sitio o por no sé qué otra cosa. O sea, para hacer esas cosas tienes que estar más o menos asentado en un lugar y tener cierta tranquilidad. Entonces, hay un montón de almas así, que son como la mía, y se espera que utilicemos nuestro, entre comillas, privilegio para sanar cosas profundas de nuestro propio país, de nuestra propia península, de nuestras familias e incluso de otras partes del mundo, porque a veces los dramas y las catástrofes, las masacres y los exterminios que han sucedido en no sé dónde de otro continente están asociados con los movimientos de nuestros propios antepasados hacia ese continente o de nuestra propia sociedad. Bueno, estoy tocando un tema candente, ¿no? Pero sí. Entonces todo tiene que ver. Entonces desde el cielo se reparten labores, por así decirlo. Se espera a veces, pues eso, que algunas personas, pues como yo, que estamos viviendo en un sitio tranquilo y tal, usemos esa tranquilidad para reparar cosas que van más allá del tiempo presente. Así que, bueno, todas estas cosas las puedo extraer hoy y las puedo ver que se empezaron a desplegar en mi consciencia a raíz de ese encuentro con Miguel. Porque otra cosa que he aprendido es que cuando te encuentras con un ángel más, un ángel, digamos, de jerarquía superior, como Miguel, quiero decir que Miguel es mucho Miguel, tiene un impacto. Cuando te encuentras con un ángel así, no es solo la visión, siempre es un impacto en la energía. Como dirían mis guías, ver no es solo ver. O sea, cuando ves una película, bueno, ves una película. Pero cuando estás ante una presencia, no es solo que la veas, es el impacto de su energía. O sea, su campo de conciencia está entrando en contacto con el tuyo. Entonces esto tiene un efecto de influencia, tiene un efecto de arrastre, de movimiento. Entonces, bueno, de algún modo, pues aquello me dejó cambiada también a mí. O sea, mi vida interior ya no fue la misma más después de haber soñado con Miguel. Incluso aunque no lo entendiera bien de momento, o sea, quedé cambiada. De hecho, el mismo impulso que viví aquel día de estar rezando toda la mañana no me había pasado antes.
Y eso fue un contagio de Miguel, porque Miguel es leal totalmente a Dios, o sea, Miguel es como una oración en acción. O sea, es como, tú no lo ves rezando, pero su acción es oración. Es lealtad total al Creador, al cuidado de la vida, a la defensa. Es brazo liberador, brazo que defiende. Entonces, bueno, pues ese es un tipo de acción y es como no hay fisuras en Miguel. Si es Miguel de verdad, no se va a andar con rodeos, no te va a engañar, no te va a dorar la píldora, no te va a decir, bueno, sí, pero no, va a ser pam, 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 y te va a poner mirando al norte, como dicen en España, rápidamente, sin historias. Y si que no lo entiendes, bueno, ya lo entenderás, pero yo ya te lo he dicho. Y plaf, te deja así y te quedas así, vamos, aturdida. Entonces, bueno, pues sí, mi vida no fue más la misma después de haber soñado con Miguel, que sí que vale, que yo le había llamado y esto tiene un sentido. Todos esos sueños que yo estaba teniendo en los que llamaba a Miguel sin saber por qué, luego con los años lo entendí claro que me estaba sucediendo, porque mi alma venía al mundo marcada por la energía de Miguel y Miguel iba a ser uno de mis guías años después, lo iba a descubrir. Es decir, no es tan caprichoso esto. No es que, mira, esta mujer soñaba con Miguel, qué suerte tenía. O se le ocurrió llamar a Miguel y Miguel le hizo caso. Ay, mira, le hizo caso a ella y a mí no. No, son cosas que tienen que ver con vínculos. Es decir, muchas veces lo que tú piensas que se te acaba de ocurrir nomás, casualmente, como llamar a Miguel, no es que se te acabe de ocurrir nomás porque sí, es porque tu alma en lo profundo sabe que Miguel es uno de sus protectores, es un guía y tiene que llamarlo, porque se está esperando en el cielo que a ver si el alma espabila, a ver si esta mujer espabila, llama a Miguel de una vez, se encuentran ya y venga, se pone en órbita y empieza a ayudar, hombre, que lleva a la pobre aquí despistada y últimamente más que despistada, que ya no sabemos si decir la pobre porque se está pasando de despistada. Se ha aficionado demasiado a todas esas frivolidades del diseño de moda y del no sé qué, y está consumiendo vida, recursos y tal, y no está ayudando a nadie. Que vale que ha tenido malas experiencias, pero se está acomodando y se está amoldando y adaptando demasiado a toda esa historia que hay en su sociedad de mirarse solo el ombligo. De mirarse solo el ombligo y esperar a que Dios venga a salvar a gente que solo se mira el ombligo. Bueno, esa es la severidad de Miguel. Esa es la severidad de Miguel, pero claro, pero era algo que me venía desde el cielo y entonces era lo que tenía que ser. Y yo creo que gracias a estar dando a mis sueños esa orientación, estar rezando cada noche para que mis sueños fueran guiados y para que Dios protegiera mis sueños, pues empezó a ocurrírseme lo de llamar a Miguel. O sea, se empezó a filtrar a mi conciencia de que tenía que estar conectada con Miguel. Yo como una mujer muy amnésica, la que empieza a filtrarse en la conciencia, el recuerdo de, oye, esto, ¿yo a qué vine a la Tierra? Espera, ¿no había algo con Miguel? Creo que vine con algo. Me quiere sonar que tenía que llamar a Miguel. Bueno, lo voy a llamar. Y tú vas haciendo, lo que pasa es que lo haces como una amnésica total, a lo tonto, porque no sabes ni para qué tienes que llamar a Miguel. Y piensas que tienes que llamar a Miguel para que te salve y te arregle la papeleta, y resulta que al final, cuando por fin logras ver a Miguel, te dice, no es que te tenga que salvar y resolver la papeleta exactamente, es que me tienes que ayudar, tienes que unirte a mi acción en el mundo, tenemos que estar ayudando a las almas. Tú como humana, yo como ángel, pero... ¿sabes? O sea, es que te tienes que comprometer. Y ese es al punto que me llevaría Miguel. Pero tardaría todavía años en llegar a entender y a sentir, a verbalizar lo del compromiso. Y eso ya lo dejaré para otra clase, ¿vale? Porque el compromiso en sí mismo merece una clase por sí sola. Se tiene que explicar muy bien. Esta clase ya la voy a dejar aquí. Supongo que se podría hablar mucho más de todo lo que significó el 11S, pero para mí siempre quedará marcado en el calendario, o sea, siempre que pasa ese día me acuerdo de que esa noche fue la vez que soñé con Miguel y que cambió también mi vida para siempre.
Entonces, inevitablemente, tengo una conciencia de que mis guías, no solo Anubis, como he dicho en un vídeo que acabo de publicar sobre Noé y el dinero y todo esto. Bueno, he dicho que a Anubis le gustan los apocalipsis, que se mueven los apocalipsis. Bueno, yo he aprendido que no solo Anubis, Miguel también. O sea, Miguel tiene que ver con lo apocalíptico, pero yo en aquel entonces ni lo pensaba. O sea, yo no estaba en esas historias. Entonces, bueno, tiene una coherencia inclusive bíblica, que yo eso tampoco lo sabía, porque no tenía tanta cultura bíblica. Porque sí, vale, Miguel aparece en el Apocalipsis de San Juan, pero yo no lo había leído apenas. Y luego lo que no sabía es que Miguel aparece también en el libro de Daniel. Bueno, en fin, que yo no tenía datos para decir lo que ahora estoy diciendo, y es toda esta coherencia, este sentido que tiene mi sueño con Miguel si lo comparamos o lo juntamos pues con los textos bíblicos, ¿no? Es como decir, bueno, a mí me sorprendió mucho, yo no entendí nada, pero en realidad lo que soñé encaja bastante. Lo del tema de la lana, de la faldita de lana, la lana pura de cordero, que no ha sido teñida ni blanqueada con químicos y tal, y que pertenece o que solo lo usa la realeza, eso es un detalle que me llevaría muchos más años a entender. Y que me llevaría a indagar en las raíces más remotas del inicio de las culturas, las primeras civilizaciones humanas en las que se mencionaron a los ángeles, a los seres que vienen del cielo, los emisarios y tal, en toda la zona de Oriente Medio, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Pero quiero decir que sí, que claro que yo no sabía definir de dónde venía ese aspecto de Miguel tan antiguo, tan severo, tan austero, qué era todo eso de la lana. Claro, porque yo no tenía cultura de arqueología de Oriente Medio. Entonces, bueno, hay todo un tema con la lana que lo estoy todavía investigando, ¿vale? Con la lana, las prendas de lana y realeza de ciertos lugares de allí, pero que son incluso, me atrevo a decir, prebíblicos. O sea, estoy apuntando a cosas que, bueno, que no lo detallo más porque sigo en ello, porque no tengo suficientes datos y no quiero, o sea, marear a la gente con cosas que a lo mejor pues, no son tan importantes, pero sí lo quiero decir solo para dejar dicho que también eso ha tenido sentido con el tiempo y que tiene que ver con toda esta indagación de raíces a la que me condujo Miguel y con integrar el factor historia y el factor arqueología en la vida espiritual. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo dejo ya aquí. Espero que os haya resultado interesante y que podáis extraer notas de esta clase, ¿no? Como decir, tus guías no son casuales, lo que viene a ayudarte en sueños no es casual, y si alguna vez sientes que tienes una conexión con Miguel o has soñado con él, bueno, esta es mi impresión sobre Miguel. Ojo al dato porque es una energía espiritual rigurosa y severa, a la que no le gusta andar mareando la perdiz, no le gustan las medias tintas, no le gusta la falsedad y, hasta donde yo sé, si de veras es Miguel el que está contigo, te va a llevar a comprometerte y te va a llevar a ayudar a otras personas. Va a ser muy raro, por no decir casi imposible, que Miguel se presente en sueños o en tu vida solo para cuidar tu pequeña parcela vital. Porque la cosa, que yo sepa, no funciona así. Pero bueno, eso es todo, que no es poco.